Nuestro invitado ha planteado el abandono de las ideas éticas de Juan Bosch, que es visible incluso en el estilo de vida, en la austeridad con la que vivió Juan Bosch a lo largo de su vida. Pero hay una parte de las desmemorias de los gobiernos del PLD que me llaman mucho la atención, y es bueno que esté Andrés aquí. Y es un tema de la perspectiva ultraconservadora de la sociedad y del pensamiento político. Desde lo más elemental, vos planteabas la recuperación de la educación ostosiana como base de un ciudadano con un pensamiento propio. Y lo que ha hecho el PLD es todo lo contrario, obviar ese modelo de educación y asumir el discurso de los sectores más conservador incluso que Balaguer. Claro. ¿Qué es lo que le pasó a esa gente? Ahí interesantísima tu pregunta. Y además puede esclarecer mucho la práctica política de los PLDistas hoy día. ¿Qué ocurrió? Pues a raíz de la muerte de Balaguer, quien hereda toda la tradición conservadora en la República Dominicana es el PLD a través de la figura del presidente Leonel Fernández. El legatario del pensamiento conservador fue el doctor Leonel Fernández, que lo asumió a partir de la ideología que sustituyó en el Partido de la Liberación Dominicana el discurso ético del boschismo, que era la ética, ¿no? Aquí sobreviene entonces lo que llamamos el pragmatismo, no entendido en la forma en que lo pregonó William James, sino en esa forma de la práctica política que lo que define es un resultado exitoso. Un maquiavelismo cualquiera. Un resultado exitoso. Entonces, quien hereda toda la tradición conservadora en la República Dominicana es el PLD a través de la figura del presidente Fernández, que convierte al Partido Reformista en un partido bisagra, lo usa tal y como el propio presidente Balaguer usaba el Partido Reformista, porque Balaguer no creía en las estructuras partidarias. Balaguer instrumentalizaba el Partido Reformista, tanto así que Balaguer lo convertía el partido en una maquinaria electoral. Cada 4 años inauguraba las elecciones y nunca más volvía a él. El verdadero partido para Balaguer era el presupuesto. Balaguer creía en el presupuesto nacional, porque él había vivido la tradición autoritaria en la que lo importante era estar inscrito en el presupuesto. Aquí hay familias enteras de apellidos oligárquicos cuya preocupación es estar en el presupuesto, no importa quién esté en el gobierno. Entonces esa pragmática llevó al PLD a ser algo así como el portaestandarte del pensamiento conservador, y eso se ha reflejado, como es lógico, en todo el entramado jurídico, en las discusiones de los temas, digamos, de avanzada de la vida social y política nacional e internacional, como el aborto, un montón de cosas, en la concepción de la educación. Por ejemplo, todavía en este país no se enseña educación sexual en la escuela, y todavía el peso específico del escolasticismo en las escuelas es enorme en virtud de lo que la negación de esa tradición ostosiana se ha hecho en la práctica de los gobiernos PLDistas. Escucharte hablar de Kant, cuando mucha gente cree que Kant es un rapero o es uno canta en una disco live, nos obliga a retrotraernos a la filosofía 011 de Tulio Arbelo con la teoría kantiana de la metafísica, ¿te acuerdas? Sí, cuando claro. Franklin Almeida era director del CUF. Sí, hombre. Entonces tú te vas a enfrentar contra ese partido que tenía a Joao Santana como asesor. ¿Cómo luchar contra esa muralla? Es difícil. Yo estimo que estas son una de las elecciones más asimétricas, desiguales e inicuas de la historia política y social dominicana. ¿Y por qué participar en esas elecciones? Porque nosotros pensamos que es necesario presentar una opción diferente, un discurso distinto. Decir lo que Juan Bosch decía con su práctica, que es posible hacer política de una manera distinta. Porque ¿por qué no es posible hacer política de una manera diferente? ¿Por qué usted tiene que ser diputado o senador? Por ejemplo, el punto de partida de estas elecciones en términos generales es tan irresponsable e inicuo que, por ejemplo, el candidato a senador del PLD por el Distrito Nacional, el licenciado Reinaldo Pared Pérez, ha acumulado solo de barrilito
en el periodo de 10 años. Senador que tiene de 10 años, 112 millones de pesos. Solo que lo puede usar en acción social, en lo que quiera. O se lo puede comprar de corbata. O se lo puede comprar de corbata. Pero no es solo esos 112 millones de pesos, porque estamos hablando solo de lo que le entra por el barrilito. Luego hay una serie de facilidades de dinero que le llegan a la cuenta, que son enormes cantidad de dinero. Los diputados igual. Las candidatas a diputadas del Partido de la Liberación Dominicana, una de ellas dice que en la precampaña se gastó 50 millones de pesos. Si tú sumas lo que gastó en la precampaña más lo que vaya a gastar en la campaña, tendrás 100 o 105 o 90 millones de pesos de inversión en la consolidación de su candidatura. Tú sumas todo lo que esos salarios de diputados no compensa la inversión, le mete el barrilito, le mete todo, y tú dices, pero si está perdiendo más de las 2/3 partes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay que interrogarse y decir, ¿qué puede ir a hacer un diputado que invierte 100 millones de pesos para llegar al cargo? Es el reino de la corrupción, porque no tiene otro nombre. ¿De qué manera tú puedes explicar que inviertes 100 millones de pesos, 50 millones de pesos para llegar a ser diputado? Hay un estudio del costo de las elecciones económicos del economista Jeffrey Lizardo, y aunque no llega a estas cifras, solo con tú leer el pequeño folleto de Jeffrey, te das cuenta en lo que se ha transformado la democracia dominicana, en una plutocracia. Hasta para ser regidor, que era un cargo honorífico. Durante toda la vida de la nación fue un cargo honorífico, al que iban las personalidades destacadas de las comunidades del país, y ser el regidor era un honor. De los últimos que fue presidente del Cabildo fue Emilio Rodríguez de Morici. Eso es la desnaturalización por completa de lo que es el papel del legislador, de sus funciones esenciales. Nosotros creemos que es posible hacer política de manera diferente, y a pesar de la abrumadora diferencia que tenemos, mira la campaña en términos publicitarios. Le voy a dar un dato de un estudio que no hemos terminado, que yo puse a unos estudiantes a hacer. Las menciones del presidente Medina en 9 canales de televisión, en comparación con las que tienen los candidatos de los partidos opositores. Eso es sencillamente inimaginable en cualquier país en el que predomine la razón. ¿Usted ha visto la del 412 por una? 412, además hecha con toda la inversión que se quiera. 412 menciones contra una de los partidos de oposición. ¿Y eso influye en el comportamiento del votante? Pero por supuesto, influye no solo eso, influye toda la estructura del aparato del Estado a favor del candidato presidente, influyen los mecanismos de asistencialismo social, influye la inversión indirecta en las obras públicas. ¿Y entonces cómo hacer política, don Andrés? Haciendo esto hasta que las instituciones puedan desempeñar su papel en la República Dominicana. Es la opción que tenemos. Decirlo. No vamos a hacer hoy día probablemente la revolución en la montaña. Hay que discutir estos espacios democráticos para decir que no hay que ir al Estado a enriquecerse, que no es verdad que un diputado tiene hasta que llorar en la televisión de que para que le dejen el barrilito, porque sin eso él no puede ser diputado. Sin la habichuela con dulce, sin los juguetes, sin los ataúdes, sin todas esas cosas, sin las recetas. No, la sociedad dominicana no puede seguir viviendo impávida ese espectáculo de degradación que entraña la práctica política. ¿Pero está preparada la sociedad dominicana para un cambio de mentalidad, un cambio de filosofía, un cambio de político? Bueno, yo pienso que las sociedades asumen lo que sus referentes paradigmáticos le imponen. La gente dice, bueno, la sociedad dominicana es conservadora, pero es una sociedad conservadora en la medida en que sus dirigentes han encarnado el conservadurismo. No lo fue, por ejemplo, en la coyuntura de la Restauración, que es el verdadero escenario de la guerra popular en este país. No lo fue conservadora
en la coyuntura de la intervención norteamericana de 1916 ni en la de 1965. Las sociedades son lo que el resultado de su proceso histórico arroja como conquista de carácter social. Andrés, ya para finalizar, una última pregunta. Ver tanta gente estudiando, principalmente mujeres en la vida universitaria, se están capacitando con la concepción de que tienen que formar una nueva sociedad o solamente para competir en el mercado del empleo. Bueno, es estudiado que tener un título universitario es un mejor punto de partida para conseguir un empleo. Por lo tanto, la gente trata de lograr lo que en términos de la aspiración pequeño burguesa, clase media, es la posibilidad de una movilidad social. Pero ya hemos visto por los datos que el tipo de sociedad que nosotros tenemos, la movilidad social es muy difícil. El modelo económico en este país está periclitado, está agotado por completo. El aparato productivo de la nación dominicana, si en algo son concordantes la totalidad de los estudios de los organismos internacionales y de los estudiosos dominicanos, es el hecho de que el aparato productivo de este país no genera empleo. Hay que transformar toda la vida de relación social para lograr un mayor nivel de bien común en este país. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablamos con el intelectual Andrés L. Mateo, que por demás aspira a desentar a la política con una candidatura a diputado por el partido Alianza País. Regresamos en breve.